Good morning. Buenos días. Es un placer enorme tener la oportunidad de visitaros aquí en Ontinyent. Es mi primera visita a esta ciudad encantadora y valoro enormemente la invitación, así que muchas gracias por haberme invitado. Creo que lo que vamos a hacer esta mañana pues es hablar sobre un tema al que le he dedicado mucho tiempo, gran parte de mi carrera, y este no es otro que el diseño de mecanismos. Puede que esto nos quiera decir mucho ahora mismo, pero espero que después de mi presentación pues tengáis una idea muy precisa de qué trata. Así que vamos a empezar con una definición muy breve de lo que es este término. Pero si os parecéis un poco a mí, pues no os gustarán las definiciones porque suelen ser un poco abstractas, y así que voy a dedicar la mayor parte del tiempo a daros un par de ejemplos del diseño de mecanismo que podréis inferir a partir de estos ejemplos qué queremos conseguir con nuestra teoría. Pero primero vayamos a la definición. Me gusta ver el diseño de mecanismos como la parte de ingeniería de la teoría económica. Ya hemos oído hablar a un profesor de ingeniería esta mañana, y el diseño de mecanismos recoge el espíritu de la ingeniería y a menudo en economía nos fijamos en las instituciones económicas ya existentes y tratamos de predecir o al menos explicar cuál pueden ser los resultados que estas instituciones generan. Esto es la esencia de la teoría económica, pero en cambio en el diseño de mecanismos, que es la parte de ingeniería, hacemos justo lo contrario. Invertimos la dirección, es decir, empezamos por los objetivos, por los resultados que nos gustaría obtener. Primero nos imaginamos qué es lo que queremos y a partir de ahí trabajamos hacia atrás para ver qué instituciones o mecanismos pueden diseñarse a fin de alcanzar estos objetivos. Dicho esto, el diseño de mecanismos sigue siendo una minoría en cuanto a las tareas de los economistas, pero está adquiriendo cada vez mayor importancia. Y es importante aquí, en Ontinyent, por ejemplo, porque se puede reflejar ideas para fomentar la innovación. Pero bueno, lo que he dicho hasta ahora puede que no os diga mucho, ¿no? Porque estoy hablando en términos muy generales. Así que, a ver, vamos a ofreceros una serie de ejemplos muy específicos que ayudarán a aclarar de qué estamos hablando. A ver, imaginaros una situación muy sencilla. Pensemos que sois padres, una madre, y tenéis una tarta y queréis repartir esta tarta entre vuestros dos hijos, Alice y Bob. ¿Y cuál es vuestro objetivo? Pues dividir la tarta de manera que los dos estén contentos con la porción que le ha tocado. Es decir, Bob tiene que pensar que tiene como mínimo la mitad y Alice tiene que pensar que también tiene la mitad de la tarta. Si conseguimos esto, pues bueno, diremos que hemos conseguido una distribución equitativa. Y si su familia se parece mínimamente a la mía y no consiguen esta distribución equitativa, va a ser un desastre para la familia, eso se lo aseguro. ¿Y cómo sabemos si hemos alcanzado una distribución equitativa, una división justa?
Si la madre sabe que los hijos ven la tarta de la misma manera que ella, pues entonces la solución es muy sencilla. Simplemente cogemos el cuchillo, cortamos la tarta precisamente por la mitad desde nuestro punto de vista y repartimos las 2 porciones a cada uno de los hijos. Y porque partimos de la base de que los niños ven la tarta de la misma manera que vosotros, que la madre, pues si vosotros pensáis que la habéis cortado por la mitad, ellos pensarán lo mismo. Pero aquí hay un problema, y es que como todos sabemos, los hijos casi nunca ven las cosas de la misma manera que los padres. Así que la madre puede pensar que la ha cortado justo por la mitad, pero Bob puede pensar que la parte de Alice es más grande. Y a la inversa, puede suceder lo mismo. Entonces la dificultad está aquí. El problema a que se enfrenta la madre es que quiere una división justa, distribución equitativa, pero no tiene suficiente información para hacerlo por ella sola, porque no sabe cómo ven los hijos la tarta. Por tanto, no sabe qué división es justa, equitativa. Y el problema del diseño de mecanismos es cómo podemos diseñar un mecanismo, un procedimiento para dividir la tarta de manera que el resultado sea justo, incluso a pesar de que la madre no sepa lo que es una división justa. Ese es el problema al que nos enfrentamos en nuestro diseño de mecanismos. Y aquí resulta que lo que he descrito es un problema milenario, literalmente. Supongo que conoceréis el Antiguo Testamento y recordaréis unos pasajes en los que Abraham tiene que dividirse las tierras de pastoreo. Y esto es justo el equivalente a dividir, a partir la tarta de forma justa. Y de la misma manera que la Biblia nos indica el problema, pone también la solución. Y como veremos, la solución es extremadamente sencilla, muy inteligente. Vamos a verla. Y voy a hablar de tartas en lugar de tierras. Lo que la madre tiene que hacer es que uno de los hijos, vamos a decir Bob en este caso, se encargue de cortar la tarta en 2 partes y el otro hijo, Alice, en este caso, decida cuál de las partes se queda. Es el mecanismo de división y elección. Y aseguro que funciona. Funciona en el sentido de que da solución al problema de la división justa. ¿Por qué funciona? Porque cuando Bob corta la tarta, tiene un gran incentivo para cortarla de manera que las 2 piezas sean exactamente iguales. ¿Y por qué es esto? Porque si una es más grande, pues obviamente se la va a llevar Alice y él se quedará con la más pequeña. Así que la cortará de forma que, independientemente de la parte que coja Alice, él estará contento con la otra parte. Así que Bob está contento y Alice también está contenta porque ahora puede elegir su parte favorita. Así que tenemos el problema solucionado. Y ahora puede que digáis, bueno, esto es un problema muy sencillo. ¿Y esto cómo puede, en realidad, ser de interés? Sí, es un problema sencillo, pero sin embargo sirve para ilustrar características muy importantes del diseño de mecanismos. ¿Por qué? Porque, como he dicho, la madre que trata de dividir la tarta de forma justa, pues por sí misma no sabe cuál es el resultado correcto, porque no sabe cómo ven la tarta los niños. Así que tiene que proceder de forma indirecta mediante este mecanismo que es el mecanismo de división y elección.
Pero esto reviste una complicación para la madre. Y es que Bob y Alex, pues no les importa cuáles son los objetivos de la madre. El objetivo de ella es que la visión sea justa, pero a Bob y Alex esto les da igual. Ellos simplemente que les dé la porción más grande de tarta posible. Y esto lo que significa es que cuando la madre elige el mecanismo, el procedimiento tiene que tener en cuenta cuáles son los objetivos de los participantes, de Bob y Alice en este caso. Y esto, en los términos del diseño del mecanismo, el mecanismo tiene que ser compatible con incentivos, compatible con los incentivos de Bob y Alice. Este es el primer ejemplo y, como habéis visto, es muy sencillo. Puede ser muy importante en el entorno doméstico, pero bueno, tal vez pensáis que no es un gran problema para el mundo, y es cierto. Vamos ahora a pasar a otro segundo ejemplo. Es un problema que se remonta más o menos unos 20 años. Hace unos 20 años, como digo, muchos países en el mundo, en realidad muchos gobiernos de distintos países decidieron que no era eficiente que el gobierno controlara el espectro radioeléctrico. En muchos países el gobierno tenía titularidad de este espectro radiofónico y las utilizaban algunas empresas, algunas cadenas de televisión o emisoras de radio. Esta era una situación que se daba y que parecía no tener mucho sentido porque el sector de las telecomunicaciones estaba en continua evolución. Hace 20 años sabéis que se produjo un boom en el uso de los móviles, en los satélites, televisiones por vía satélite. Todos estos dispositivos modernos que ahora parece que damos por sentados se fabricaron y se inventaron en realidad en esa época y por tanto necesitaban pues este medio, estas bandas del espectro radiofónico para poder funcionar. Sí que los gobiernos tuvieron que pensar en un sistema para poder transferir los derechos de utilización de estas radiofrecuencias del sector público al sector privado. Y el objetivo de los gobiernos en este sentido era que las empresas de telecomunicaciones adecuadas obtuvieran estos derechos. Así que vamos a ver un ejemplo concreto de lo que quiero decir. Imaginemos que formamos parte del gobierno y somos los titulares de una banda de radiofrecuencia que queremos transmitir o que queremos otorgarle a una empresa de telecomunicaciones. Tenemos varias empresas que van a pujar por esta oferta para este derecho o esta licencia de utilización. Lo que queremos es conceder la licencia a la empresa que le va a ofrecer el mayor valor a esta, y esto es lo que los economistas llaman el resultado eficiente, porque hay que crear el máximo valor para la sociedad y esto lo hará la empresa que le ofrece el mayor valor. ¿Cómo sabemos cuál es esa empresa? No tenemos esta información. No sabemos qué valor le otorgan a esta licencia. Así que, como gobierno, no tenemos esta información. ¿Y qué mecanismo podemos usar? Bueno, el mecanismo más sencillo sería preguntar a cada una de las empresas cuál es el valor que le otorgan a la licencia y concederle la licencia a aquella empresa que haya concedido el mayor valor. Pero esto tiene un problema. Es muy sencillo, pero esto no va a funcionar. Porque si una empresa entiende que sus posibilidades de obtener la licencia aumentan si establece un precio mayor,
pues va a tener un incentivo muy potente para exagerar el precio. Así que todas las empresas en este sentido van a estar exagerando los precios y no tenemos ninguna garantía de que la empresa que le concede el valor más alto, que la empresa que nos da el precio más alto le concede el más alto valor. En este sentido, el gobierno seguramente no va a elegir a la empresa más adecuada. Este mecanismo tan sencillo no funciona. Bien, podemos entonces utilizar un mecanismo un poco más avanzado. Imaginemos que cada una de las empresas presenta una oferta para la concesión de esta licencia. Vamos a licitar y el gobierno puede adjudicar la licencia a la oferta más alta. Así que el ganador paga el precio de la oferta y gana esta oferta y paga el precio al gobierno por esta licencia. Bien, este es un mecanismo un poco más complejo que el primero, pero tampoco funciona. Este mecanismo es mejor que el anterior porque ahora, en esta situación, las empresas ya no van a exagerar su oferta. Si la licencia, por ejemplo, tiene un valor de 10 millones de euros o dólares, para mí como empresa, yo no voy a presentar una oferta por 12 millones, porque si lo hago así y gano el concurso, voy a tener que pagar 12 millones de euros, y esto es demasiado, así que no voy a exagerar el precio. Pero en esta situación tengo también lo que puedo hacer es presentar una oferta a la baja o infravalorar la oferta. Imaginemos que somos una empresa que nos denominamos Telemax. ¿Qué haría Telemax? Presentaría una oferta por un valor de 10 millones de dólares si vale 10 millones de dólares esta licencia. Si ofertamos 10 millones y ganamos el concurso, muy bien, tendremos pues un activo que vale 10 millones de euros. Hemos pagado 10 millones de euros por él, pero nuestro beneficio neto es cero. Es decir, podríamos habernos quedado en casa perfectamente. No podemos hacer ningún negocio con esta operación. Nuestro precio mayor eran 10 y hemos pagado 10, nos quedamos igual. Así que en este caso, esta empresa ficticia, Telemax, tendrá el incentivo de presentar una oferta menor de 10 millones. También lo que vamos a hacer es que tendremos más posibilidades de tener beneficios, pero menos de ganar, porque cualquier otra empresa nos puede ganar en la oferta. Si, por ejemplo, ofertamos 8, vamos a tener un beneficio de 2 millones. Así que ahora en esta situación todas las empresas lo que hacen es presentar ofertas a la baja. Y de nuevo llegamos a una situación a que la empresa que ha ganado esta oferta no es la que le da un mayor valor. De nuevo es otra situación que no funciona. Y tal vez empecéis a pensar, bueno, pero ¿hay algún mecanismo que pueda solucionar esto? ¿Que hace que las empresas no sobrevaloren ni infravaloren las ofertas? ¿Cómo se puede hacer esto? Pues la solución a esta respuesta es... La respuesta a esta pregunta es sí. Este mecanismo no es tan viejo como lo que hemos hablado antes de la tarta. Se descubrió hace unos 50 años por el economista norteamericano William Vickery. En parte por este descubrimiento se le otorgó el Premio Nobel de Economía y podemos ver que la solución es muy sencilla, pero muy, muy ingeniosa. Es tan sencilla que tal vez podáis pensar, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí antes? Pero bueno, vosotros no lo habéis pensado, lo pensó Vickery en los años 50. Esta es la solución.
de nuevo, todas las empresas presentan una oferta para la concesión de la licencia y de nuevo la mayor oferta es la ganadora. La empresa que ha hecho la oferta a un mayor precio. Pero en esta situación, en lugar de pagar el precio por la primera oferta, abona el precio de la segunda oferta. Y este es el cambio. Esta es la diferencia, que pagamos el precio por la segunda mejor oferta. Así que si hay 3 empresas licitadoras y las ofertas son de 10, 8 y 5 millones, el ganador será el que ha ofertado 10 millones, pero va a pagar únicamente 10 millones, porque esta es la segunda mejor oferta. En este mecanismo, que es el mecanismo de la subasta al segundo precio, la empresa no tiene ningún incentivo para sobrevalorar ni para infravalorar la oferta. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué no tiene ningún incentivo para infravalorar? Pues porque no se va a beneficiar, porque no va a tener que pagar de ninguna manera el precio más alto, de todas formas. Si la licencia para mí tiene un valor de 10 millones y he ofertado 9, si la segunda mejor oferta es de 8 millones, voy a pagar 8, independientemente de que mi oferta sea de 9 o de 10 millones. Así que esta infravaloración no va a influir en el pago de la oferta final. Así que no voy a ganar nada, en realidad, por infravalorar mi oferta. Y además, si oferto a la baja, corro el riesgo de perder la licencia también. Es decir, si creo que tiene un valor de 10 millones y yo le otorgo un valor en la oferta de 7 y hay otra empresa que ofrece 8, voy a perder la licencia, porque... Y esto lo voy a lamentar, porque si lo hubiera hecho bien, si hubiera puesto el precio que creo que es el correcto, hubiera ganado, porque hubiera pagado 8, con un beneficio de 2 millones. Así que este incentivo de infravalorar desaparece en esta fórmula. Pero también no sobrevaloraré, porque si tiene un valor de 10 millones para mí y presento una oferta por 12 millones, tengo el riesgo en este momento de que haya otra empresa, oferte 11 millones, voy a ganar, sí, porque es la oferta más alta, 12 es mayor que 11, pero tendré que pagar 11 millones y este valor es muy alto. Estoy pagando un sobrecoste porque la licencia para mí solo vale 10 millones. Así que si exagero y presento una oferta a la alta, voy a acabar pagando sobrecostes. Así que no quiero tampoco sobrevalorar la oferta. Y esto significa que lo que debo hacer es, y lo más sensato, es presentar una oferta por el valor exacto de la licencia. Ni infravalorar ni sobrevalorar la oferta, sino presentar el valor exacto. Y así, en este sistema, todas las empresas presentan la oferta por el valor que ellos le otorgan y el ganador va a ser aquella empresa que le ha otorgado un mayor valor. De nuevo, hemos solucionado el problema, aunque los gobiernos, en este caso, que diseñaron el mecanismo, no tenían ninguna idea de qué compañía le otorgaba un mayor valor a esta oferta. Bien, estos son 2 ejemplos del diseño de mecanismos, 2 ejemplos prácticos. Espero que esto os haya dado una idea más o menos de qué va este tema. También me gustaría mencionar que algunas de las aplicaciones más importantes de esta teoría todavía las ponemos en el futuro. Y voy a mencionar solo 2 ejemplos. Una de ellas es el cambio climático. Todos somos conscientes de que hay un calentamiento global en el planeta. Sabemos por qué, somos responsables por la emisión de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono y otros gases que
se quedan atrapados en la atmósfera y todo esto lo sabemos. Sabemos en principio cómo resolver este problema. Es simplemente reduciendo el nivel de emisiones. Pero nos enfrentamos a un problema importante para poder lograr este objetivo. Y es que cada país, todos los países quieren que su país vecino reduzcan las emisiones, pero no quieren reducirlas ellos mismos. ¿Y por qué no? Porque es un procedimiento costoso. Tenemos que implantar nuevas tecnologías que son costosas. Hay que cerrar muchas empresas, fábricas, líneas de producción. Y en muchos casos hay que implantar restricciones en el uso de los vehículos. También igual tenemos que limitar el tipo de motores que utilizan los vehículos. Hay muchos costes implicados si queremos realmente reducir nuestro nivel de emisiones como país. Así que preferiremos seguramente que lo hagan otros países y no nosotros. Bien, ¿cómo solucionamos este problema de que cada país trate de pasar un poco la responsabilidad a su país vecino? Pues bueno, podríamos firmar un tratado internacional sobre reducción de gases de efecto invernadero, de emisiones, para que todos las reduzcamos y que esto funcione a una manera de intercambio. Firmar este tratado sería una forma de comprometernos como países para implantar o llevar a cabo estas reducciones. Y sí, existe un tratado preliminar en París, se firmó el año pasado, en diciembre, pero todos estamos de acuerdo en que no es suficiente, es simplemente un primer paso para resolver el problema. Pero si lo pensamos bien, el diseño de este tratado, que todos los países quieran firmar, es un ejercicio de diseño de mecanismos. El tratado sería el mecanismo para reducir las emisiones de gases de invernadero. No sabemos cuál sería su aspecto, cómo se redactaría, no lo sé, pero puedo deciros con confianza que cuando se diseñe y se elabore este tratado será gracias a la teoría del diseño de mecanismos, los expertos que están trabajando, los economistas técnicos que están trabajando en este aspecto, están utilizando la teoría del diseño de mecanismos para ello, para ratificar este tratado internacional. Otro problema que me gustaría mencionar, es un problema que todavía no se ha solucionado, es cómo podemos parar las crisis financieras. Todavía nos estamos recuperando de la última crisis financiera de 2008. Todavía vivimos con las repercusiones y consecuencias de esta crisis. Así que preferiríamos seguramente no volver a pasar lo mismo de nuevo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Tenemos que primero entender por qué sucedió esta crisis. La crisis se debió a que hubo un fallo en el sistema bancario. Todos los bancos estaban implicados en la concesión de préstamos para nuevos proyectos, y esto no es en sí malo. Esto es la función de los bancos, es decir, financiar la innovación y a la industria. Pero muchos de estos bancos y de estas entidades bancarias no estaban simplemente utilizando sus recursos, su dinero, sino que también estaban endeudándose con dinero proveniente de otros bancos. Y esto, bueno, puede estar bien. Esto es lo que son realizar operaciones con apalancamiento financiero. Es decir, esto en sí es un instrumento que se utiliza y nos permite financiar más proyectos de innovación, contar con mayor capital y que esto sea posible. Pero
hay una parte oscura en todo esto, en el proceso de apalancamiento. Es decir, si los préstamos no se devuelven correctamente, si estos proyectos financiados resulta que no son devueltos estos préstamos, el banco va a sufrir, pero también todos los otros bancos que estaban prestándole el dinero a este banco también van a tener problemas. Es decir, tenemos un efecto dominó de errores. Y esto es el riesgo sistémico. Y esta fue la reacción en cadena de fallos que generaron la crisis de 2011. ¿Y cómo podemos evitar esta situación? Pues podemos hacerlo mediante unas reglamentaciones bancarias adecuadas. Hay que establecer límites hasta los límites de apalancamiento, hay que establecerlos. El problema es que si establecemos unos límites en el apalancamiento, también podemos estar limitando la innovación. Así que hay que encontrar el equilibrio entre limitar las operaciones de apalancamiento y no inhibir los proyectos de innovación. Y en este punto es en el que ahora mismo estamos trabajando, tratando de encontrar este equilibrio. Pero, de nuevo, estoy seguro de que el problema lo vamos a resolver y cuando lo resolvamos será a través de una aplicación del diseño de mecanismos, estoy seguro. Así que con esto, con esta nota tan optimística, voy a terminar y muchísimas gracias por vuestra atención.